Hola querida familia, gracias a Dios por este día. Qué bueno que podemos, miren, tantas buenas noticias sucediendo, ¿verdad? Qué buena noticia eso, que hay buenas noticias sucediendo. Y querida iglesia, qué bueno que podemos ser parte, animémonos todos, anímese usted, dé un pasito ahí extra, diga, aquí estoy, cuenten conmigo para nuestro domingo chapín, para misiones, para todo lo que hacemos, servir con los niños, con los jóvenes, música, etcétera, que todos podamos ser parte de lo que Dios está haciendo. Y gracias a Dios por todos los ministerios que apoyamos también. Hoy algo quizás les contaré en lo que vamos a platicar. Todos estos domingos estamos haciendo un recordatorio que gira alrededor de una palabra. Y esa palabra deseo que pueda estar en nuestra mente y corazón. Se llama generosidad. Todos juntos, ¿cómo se llama? Generosidad. Y que Dios pueda seguir moviendo a la familia el mensaje de vida en generosidad. En ese tema, querida familia, siempre les quiero felicitar. Dios ha obrado y lo seguirá haciendo a través de la familia el mensaje de vida. La familia el mensaje de vida es una familia generosa. Encontré esta ilustración muy gráfica de la generosidad. Me hace pensar en varias cosas esa escena que acabamos de ver ahí. La generosidad obra milagros. Cuando somos generosos, Dios hace milagros a través de eso. Y Dios ha hecho milagros a lo largo de la historia de la familia, el mensaje de vida. Y le pido al Señor que lo siga haciendo, que Dios obre con la generosidad de cada uno y que haga muchos milagros. Ese video me llama mucho la atención porque todos los niños ahí estaban felices compartiendo, ¿verdad? Y luego hacen como, pues no, aquí no pasó nada, yo no fui, ¿verdad? Nadie reveló nada, pero sí dijeron mucho. Lo simpático es que a lo mejor hace un ratito levantamos la mano, quienes somos papás, ¿verdad? De repente todos sabemos que la generosidad se aprende. Es decir, no nacemos con ese instinto de generosidad, ¿verdad? Si observamos a los niños pequeños, pues yo no sé, yo veo a algunos cuando tienen un carrito. ¿Cuál es la palabra favorita de los niños cuando tienen un juguetillo? Es mío, ¿verdad? Y uno dice, no, mire, comparta, ¿no? ¿Qué este es? Mío. La naturaleza pecaminosa que todos tenemos va en contra de algunas cuestiones que son reflejo del carácter de Dios. La semana pasada recordamos, la razón por la que podemos y debemos ser generosos es porque Dios es un Dios dador. Nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta eso. Nuestra naturaleza pecaminosa va a pensar cientos de razones por las cuales es una mala idea. Lo que está diciendo, y atención con esto porque esa es la descripción espiritual, que la idea de Dios es una mala idea, que es mejor la mía. Que el carácter de Dios es una mala idea, que es mejor el mío. Así que, por naturaleza, nuestro ser va a preferir pensar en mío. No le gusta la generosidad. Y eso no quiere decir que no haya destellos espontáneos. Incluso tenemos que ser sinceros. Alguien que no conoce a Dios también podría ser generoso. Alguien que no le ha rendido su corazón al Señor podría hacerlo. Podría ser muy cerrado, muy ateo y podría ser generoso. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El ser humano es una criatura caída, pero hay destellos de ese carácter.
Por eso incluso alguien que no conoce al Señor puede ser bondadoso, puede ser cariñoso, pues, ¿verdad? Tiene una noción del bien y el mal, porque hay algo de eso en nosotros. Sin embargo, la generosidad de la que estamos hablando aquí es sobrenatural, va mucho más allá. Y el apóstol Pablo va a dar una explicación, fíjense, va a ser una explicación corta, breve, condensada. De hecho, voy a mencionar 4 palabritas que vamos a recordar, pero hace una descripción corta, breve, condensada, así un intensivo de qué significa eso, porque al apóstol Pablo le parece que es bastante claro y bastante obvio. Le da una explicación a los corintios. Si tienen su Biblia, tenga la lista, por favor, en 1 de Corintios. Y me voy a adelantar algo que a lo mejor vemos el otro domingo. 2 versículos vamos a leer hoy. Bueno, he hecho un par más que tenemos por ahí, pero en Corintios vamos a ver un par de versículos. Capítulo 16. El apóstol Pablo va a dar instrucciones tan claras, tan obvias, tan precisas, que uno pensaría que simplemente es de hacerlas. Pero les quiero contar algo, querida familia. A los corintios no los vamos a poder felicitar hoy. La familia El Mensaje de Vida sí la felicitamos. No es que seamos mejores, es la gracia de Dios. Es por la gracia del Señor. Pero los corintios, fíjense que no quisieron entender. Los corintios más bien se resistieron a la generosidad. Los corintios, que vivían en una ciudad muy próspera y que probablemente tenían bastantes recursos, andaban viendo qué razones podían encontrar para no ser generosos. Y hoy vamos a ver instrucciones en 2 versículos. Pero en la siguiente carta que tenemos en 2 de Corintios hay 2 capítulos largos para ayudarlos a comprender. No me sorprende, ¿saben por qué? Porque los hermanitos en Corinto no eran los más espirituales. La carta, de hecho, a Corintio es para jalarles las orejas. Divisiones, problemas doctrinales, pleitos, bronca, problema con la cena del Señor, problema con los dones espirituales, problemas de inmoralidad, una serie de problemas. Sin embargo, eran hijos de Dios, la iglesia de Dios. Problemas con los recursos también. Pablo va a platicar muy parecido al video que vimos. Esta es la situación que estaba ocurriendo. Les pongo en contexto. Los cristianos en Jerusalén no era la única vez. Varias veces, y algunas las tenemos registradas en Hechos, atravesaron periodos de escasez, periodos incluso de hambruna, varias veces. Y el apóstol Pablo anima a todos los demás cristianos del resto de ciudades a que puedan mostrar su generosidad, no por un tema financiero, sino por un tema espiritual, y sean unos, se unan, estén juntos apoyando a los hermanos en Jerusalén. Antes de ver ahí en Corintios, les quiero mostrar lo que le escribió a los cristianos en Roma. Romanos capítulo 15, versículos 27 en adelante. Escuchen esto, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Romanos 15, 27. Dice Pablo, le está escribiendo a los que están en Roma, otra ciudad grande, quizás tenían bastantes recursos, puede ser. Romanos 15, 25. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar, que significa servir, a los santos. Llama así a los hermanos, a los cristianos, los llama a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya, que son 2 regiones, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Cómo fue la respuesta de los de Macedonia y Acaya? ¿Se sumaron a la ofrenda o no? Sí, tuvieron a bien hacerlo. Se sumaron. Pues les pareció, 27, y aquí viene la razón, les pareció bueno. Estos cristianos en Macedonia y Acaya entendieron que ser generosos
y dar una ofrenda generosa para los hermanos en Jerusalén era bueno. Número 2, y les pareció que son deudores a ellos. ¿Deudores de que les habían prestado dinero, le debían plata? No, porque si los gentiles, los que no eran judíos, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles o ministrarles de los materiales. ¿Qué es lo que está contando Pablo? El evangelio, la buena noticia, el mensaje espiritual, los primeros en movimiento salieron de Jerusalén y llevaron el mensaje del evangelio a todas estas regiones. Allí habían muchos creyentes que no eran de trasfondo judío, posiblemente incluso trasfondo idólatra, eran de otros pueblos, no eran judíos. Pero estos dijeron, ¿cómo puede ser que aquellos hermanos nos han traído el evangelio y ahora que está en una necesidad, cómo no vamos a responder nosotros? Nos han dado una bendición espiritual, ahora ellos necesitan que les demos una bendición material. Nos sumamos a la ofrenda. Pablo le cuenta eso a los romanos y Pablo se dio a la tarea de pasar haciendo una colecta por diferentes ciudades y llevarla él mismo a Jerusalén. Hermanos, querida iglesia, la generosidad no tiene que ver con un tema financiero en primer lugar. No es el tema más importante, no es la plata, no es cuánto hay, no es cuánto juntamos, no es cuánto diste, no es cuánto tenés. Ese no es el primer tema. Fíjense que la perspectiva bíblica y lo que va a sobresalir aquí en primera instancia es que es un tema espiritual, es un tema teológico, es por la persona de Dios, porque Dios es un Dios dador. Dios nos dio generosamente a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios es un Dios dador. 2, hay un sentido de unidad, hay un sentido de un solo cuerpo. Cuando somos generosos, hay un sentido de cuidado mutuo en lo espiritual y en lo material también. La generosidad no es un tema financiero, es un tema espiritual. Y fíjense que llega a lo más profundo porque creo que en tercer lugar es un tema del corazón. Primera de Corintios capítulo 16, aunque déjenme leer un versículo antes del 15. Si recuerdan, el capítulo 15 abordó uno de los problemas más serios que tenían los hermanitos en Corinto. Era un problema doctrinal. Algunos les estaban enseñando que no había resurrección. Es un tema complicado. Si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, entonces el evangelio es una gran farsa, es un engaño. Y si Él no resucitó, qué tontos somos creyendo algo que no existe. Entonces la fe es nula. Todo el capítulo 15 el apóstol Pablo aborda ese problema teológico doctrinal. Pero miren cómo termina el versículo 58, 1 Corintios 15, 58. Después de hablar acerca de la nueva vida y la resurrección, dice, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, puesto que han nacido de nuevo, van a resucitar y tienen una vida nueva, sigan creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es nulo, sí tiene un sentido y tiene un propósito. Entonces comienza el 16. Dice, a ver, en cuanto a la ofrenda para los santos, y da la sensación que han tenido conversaciones previas. Parece que le han escrito a Pablo haciéndole algunas preguntas. Y en esta carta hay 5 veces donde Pablo dice, en cuanto a tal tema, déjenme decirles esto. En cuanto a este otro tema, déjenme decirle aquello. Es decir, han tenido conversaciones previas. Posiblemente los corintios le enviaron preguntas o alguno de los mensajeros le comunicó que habían ciertas cosas que no habían quedado claras. Eso quiere decir que los corintios ya sabían, y vean esto, ya sabían que había que sumarse a una ofrenda generosa para Jerusalén.
pero parece que enviaron una pregunta diciendo, ¿cómo hay que hacerlo? Y cuando yo leo este versículo digo, wow, qué buena pregunta y qué buena la respuesta. ¿Cómo debo dar? ¿Cómo recogemos esa ofrenda? ¿Cómo la reunimos? ¿Cómo la enviamos? ¿Cómo la damos? Pablo, nos hablas un poquito de la metodología para saber cómo hacemos. Y cuando uno lee el pasaje, uno dice, qué buena pregunta. Pero tengo que ser sincero y adelantarme a la segunda carta a los Corintios, que parece que los hermanitos en Corinto realmente hicieron las preguntas para encontrar tropiezo, para encontrar objeción, para encontrar mejor no se puede. En otras palabras, sí, pues sabíamos que había que dar una ofrenda, pero mire, Pablo, como no dijo cómo, es que usted no explicó cómo era, no lo hemos hecho. Si hubiera explicado, pero usted no dijo. Si usted hubiera dado, es que usted no habla bien, Pablo, si usted hubiera sido más explícito, sí, ¿cómo no lo? Parece que eso es más, por eso digo que no podemos felicitar a los hermanitos en Corinto, porque lo que andaban encontrando era una excusa. ¿Cómo sabemos eso? Primero por todo lo que pasaba en esa comunidad de cristianos, pero luego porque en la segunda carta vemos que Pablo tuvo que extenderse muchísimo. Es más, me voy a adelantar. ¿Cuánto tiempo habrá pasado entre la primera carta y la segunda carta y no habían reunido la ofrenda para los hermanos en Jerusalén? No podemos felicitar a los hermanos corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos que ya hemos hablado, aquí vienen las instrucciones, fíjense. 16:1. Hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia, otra región, los Gálatas. En primer lugar, fíjense, querida familia, que parece que hasta este entonces no había un procedimiento establecido. Sucedió esta circunstancia y digamos que estaban aprendiendo a hacerlo. No, parece que no había ya una forma determinada, así que se está ordenando cómo se hace esto. Se está poniendo en orden, es lo que quiero decir en primer lugar. En segundo lugar, lo que leemos en el verso 1 es que esta es una instrucción específica y directa. No es una recomendación, no es una sugerencia. Pablo dice, he estado dando una orden que se haga. Y a mí me llama mucho la atención que a los corintios haya que hablarles así, porque lo que andaban buscando era excusa. Dice Pablo, aquí no andamos buscando excusa, aquí estamos buscando obedecer al Señor, servir al Señor. Aquí nos estamos sumando a algo más grande que nosotros. Y Pablo le tiene que contar que los hermanos de Galacia recibieron la misma instrucción, así que la instrucción que viene no era solo para ellos, o con dedicatoria a ellos, o distinta para ellos. Se está poniendo en orden cómo deberían los cristianos participar de algo así. Y yo sé que cada vez que digo me voy a adelantar, me dan ganas de contar las siguientes reflexiones, pero en otros pasajes en 2 Corintios, Pablo les tiene que decir que otros hermanos de un pueblito más chiquito se están poniendo las pilas dando la ofrenda. Y los corintios no. Y les tiene que contar que los hermanos de allá están sirviendo al Señor, que los hermanos de allá también, y los corintios no. Les cuento ese panorama y ese trasfondo, porque hermanos, fíjense que a nuestra carne no le gusta, nuestra carne se resiste. ¿Y saben qué? Querida familia, siempre lo he dicho así, felicito a la familia El Mensaje de Vida a través de toda su historia, cómo Dios ha obrado milagros a través de la generosidad de la familia El Mensaje de Vida. No tenemos que ir tan lejos años atrás, pero cada semana, cada mes Dios obra milagros aquí. Y varios de ustedes los conocen y saben a qué me refiero, porque Dios los ha usado y ha bendecido a varias familias aquí en la historia reciente, esta semana incluso. Dios ha obrado milagros. Pero debes de recordar que
tenemos una naturaleza que no le gusta obedecer al Señor. Así que cuidado, aprendamos de los corintios para que no nos vaya a pasar esto. Los hermanos andan buscando excusas, como no nos dijo bien, ¿verdad? Como no explica, como no pusieron bien ahí la información, entonces algo así me imagino yo. Obviamente el que quiere hacerlo busca la información, pues, o sea, no hay excusa, ¿verdad? El que quiere encuentra la manera. Pero ¿qué es lo que se está diciendo como una instrucción, como una orden para hacer? Aquí viene 4 palabras para la mañana de hoy. Número 1, si quieres ser generoso, si quieres aprender a ser generoso, piensa en 4 maneras en las que lo vas a hacer. Los corintios no quisieron. Familia, el mensaje de vida, ¿queremos ser generosos nosotros? ¿Nos estará llamando Dios a eso? Bueno, voy a aclarar que piénsenla bien. Piensen bien esa pregunta. Porque si no quieres, no pasa. O sea, no, es una cuestión de una decisión personal, es una voluntad. La razón es que hemos nacido de nuevo, tenemos una esperanza, tenemos que servir al Señor y aquí viene. Por eso está conectado el capítulo 15 con el 16. 4 palabras clave. Número 1, cada primer día de la semana. Principio para poder ser generosos. Número 1, debemos ser generosos periódicamente. Explico 2 cosas. ¿Por qué será que se dio la instrucción a los creyentes en Corinto que la ofrenda, la dádiva, el regalo, debía hacerse cada primer día de la semana? Bueno, varias razones. Número 1, cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos la historia de la iglesia, el día en el que los cristianos se reunían para tener un tiempo juntos, espiritual, llegó a ser el domingo. Así que Pablo dice, ese día en el que ustedes le rinden culto a Dios, ese día van a recoger ofrenda. Es parte de una dinámica espiritual. Leí por ahí un par de autores con los que amablemente estoy en desacuerdo, que dicen que, es más, no solo estoy en desacuerdo, sino ya me están enojando. Leí un par de autores que dicen que era la forma de reunir un poco de más fondos. Porque si solo se hacía una colecta, digamos cuando llegue Pablo, pues se recogió lo de una sola vez. Pero Pablo dicen, para que haya más plata para llevar, mejor que recojan varias veces. Fíjense que no estoy de acuerdo y sí me molesta un poco esa perspectiva porque no la encuentro congruente con el resto de las instrucciones del Nuevo Testamento. Si lo que quería Pablo era recoger más plata, había otras maneras de hacerlo. En esas comunidades, recuerden que había unos que eran esclavos, otros libres, unos dueños o amos y otros siervos. Era más fácil hablarle a alguien que tuviera suficiente recurso. De repente enviarle una nota a Lidia allá en Filipos, que posiblemente era empresaria y decirle que pudiera dar. Probablemente Pablo podía enviarle a otros de sus contactos y pedirles fondos y no tener que meterse a esta complejidad. Hermanos, si quisiéramos hacer crecer la caja de la iglesia, fíjense que una vez muy bien lo dijo alguien, de hecho estaba en esa silla, y me dijo, es que lo que deberíamos de hacer es vender almuerzo todos los domingos. Mira pues, esta fue la lógica. Todos los que estamos acá, me dijo, el día domingo tenemos que almorzar o no. Algunos, dije yo, pues no sé, depende de la dieta. Y dijo, la mayoría de los que estamos aquí, como no nos dio tiempo, algo tenemos que comprar. Dije, no sé, depende del presupuesto de cada uno. Entonces dijo, ¿por qué no en lugar de ir a comprarlo a un restaurante, por qué no lo compramos aquí? Y vieras que eso haría que ingrese dinero para la iglesia. ¿Qué les parece la idea? ¿Funciona o no funciona?
Y algunos ya están pensando en menú, ¿verdad? ¿Dónde ponemos las mesas y qué vendemos de postre? Hermanos, esa idea funciona bien. De verdad que funcionaría muy bien. Pero no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. La única excepción cuando hemos hecho alguna venta así es cuando tenemos un proyecto muy específico. Cuando hemos tenido proyectos de los niños, algún proyecto de los jóvenes, algún proyecto muy puntual, ¿sí? Que necesitamos, ¿verdad?, hacer una recaudación muy específica para un proyecto. Pero en primera instancia, para lo que debería ser un privilegio de todos nosotros, dar generosamente, no vamos a encontrar un sustituto. Porque podríamos, y le dije, ¿sabe qué? Nos iría tan bien que ya nadie tiene que ofrendar. Entonces no ofrendemos si nos está yendo bien la venta. Entonces yo ¿para qué vamos a dar ofrendas si me lo gasto ahí en las tostadas y con eso pagamos todo? No. Porque la generosidad no es un tema financiero, es un tema del corazón. Damos porque el Señor es dador, porque Él es el dueño de todo, porque Él nos ha provisto. Y entonces no lo damos para levantar plata. Si Pablo dice, háganlo cada domingo para levantar plata, me parece incongruente con el resto de la perspectiva del Nuevo Testamento. Más bien es porque es un tema espiritual. El día que se reúnen para cosas espirituales, ese día vamos a ofrendar, porque es un acto espiritual. Hoy en día muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Ahora podemos hacer transferencia, ahora con el código QR, ahora podemos hacer, ¿verdad? Antes no tenía cheque, tarjetas de débito. No creo mucho tampoco en que ofrendemos con tarjeta de crédito. Me parece extraño eso, entiendo la de débito todavía, pero no vamos a traer un POS. Podría funcionar, diría alguien, ¿verdad? Pero bueno, no, si quieres, sabes cómo hacer una transferencia y la familia El Mensaje de Vida ha sido muy fiel con eso. Hermanos, el Señor ha obrado milagros durante toda la historia de la iglesia. En años recientes atravesamos una pandemia. Hermanos, si no dejamos de enviar las ofrendas a todos los proyectos con los que estamos comprometidos. Llevamos más de 10 años ininterrumpidos en ser puntuales con todo el presupuesto que va fuera de nuestra iglesia. Por la gracia de Dios y por la generosidad de todos nosotros. Si nos hubiéramos dedicado a vender comida, que en pandemia no podemos vender nada. Hermano, perdone, ya no va tu ofrenda porque no hay tostadas, ¿verdad? No podemos venderlas. No, ofrendamos porque somos generosos, porque hemos conocido la generosidad de Dios. Con pandemia o sin pandemia, con POS o sin POS, con cheques, eso no es obstáculo. El primer día de la semana, periódicamente, déjame agregar algo que dijo un autor aquí. La generosidad debe manifestarse en actos habituales y no solo si uno se siente generoso. Es que hay días que a uno le nace y le dan ganas de ser generoso. Dice, bueno, está bien, hoy me entusiasmé y quiero dar. Fantástico, hazlo. Pero es mucho mejor si lo formas como una disciplina tuya, como un hábito. Conozco hermanos aquí de la iglesia que no es cuando hay una necesidad que son generosos. Es que periódicamente ponen algo aparte para un fondo de generosidad y dan todavía más. Periódicamente. No es cuando uno se siente generoso o impulsado a dar por la instrucción de un líder para hacerlo con un fin específico en mente. No es por el carisma de un orador. De hecho, como familia El Mensaje de Vida, tenemos una buena costumbre. Generalmente no hablamos estos temas cuando hay una necesidad financiera. Cuando hay escasez, no vas a escuchar recordatorios sobre estos temas. ¿Por qué? Porque no es por la plata. Siempre pienso que el mejor momento para recordarnos de la generosidad es cuando hay abundancia. Porque no es por la plata, es por nuestro corazón. Si fuera por la plata, hermanos, hay 1000 razones para no ser generosos. Que lo haga alguien más. Yo he escuchado a algunos que cuando yo sea millonario voy a dar. No, hermano, no, nunca eso, tal vez nunca va a pasar. Cuando me saque la lotería, dijo alguien una vez, digo, uy, no, te lo gastaste ahí.
No es por la plata. Así que por eso no creo que el apóstol diga, así recogen más. No, es más, dice, cuando yo llegue que no haya que recoger. Porque no es por él. O no es para que se espante. Uy, ahí viene Pablo, escondan la billetera, ¿verdad? No es por eso. Hermano, pero no puede ser negativo formar el hábito de disciplinarnos y ordenar nuestras finanzas, que son de Dios, para periódicamente hacer esa disciplina y ese hábito de dar con generosidad. Los corintios, familia El Mensaje de Vida, no, los corintios seguramente dijeron, ¿qué voy a estar dando yo para otro? No me alcanza ni a mí. Los corintios andaban buscando formas de no hacerlo. Te quiero animar, hermano, a que tú busques formas de sí hacerlo. ¿Sí? Encuéntralas. No puede ser negativo hacer algo que va de acuerdo al carácter de Dios. Y nuevamente, el tema de hoy acá no es las finanzas de la iglesia, es nuestro corazón. Hemos visto milagros a lo largo de estos años, los últimos meses, las últimas semanas, de cómo Dios ha provisto sobrenaturalmente. El Señor lo va a seguir haciendo. Número 2, primer palabra, periódicamente. Formar un hábito, proceso continuo. Y de hecho parece que el lenguaje con el que Pablo habla es algo que se va a mantener incluso más allá después de haber enviado la ofrenda a Jerusalén. Es parte de un estilo de vida cristiano generoso. Periódicamente tú apartas para poder dar por gracia y con generosidad. ¿Cómo está tu estilo de vida? ¿Cómo está tu presupuesto? ¿Tienes algo así en él? Tú revísalo. Número 2. Cada primer día de la semana, ahora dice, cada uno de vosotros. Número 2, individualmente. ¿Quieres ser generoso? Aprende a hacerlo individualmente. Es muy interesante aquí esa individualidad. En primer lugar, porque Pablo no le está hablando solamente a los que podríamos llamar en ese contexto, en esa ciudad, los ricos. Los que tienen un montón de plata, pues aquellos que den, nosotros no. Pablo dice, ¿saben qué? Este regalo, esta gracia es para cada creyente. Y no hay ningún tipo de descripción o requisito. Cada uno sí, solo sí. No, porque la gracia de dar, hermano, es algo de lo que no deberías quedarte fuera. No te quedes fuera de esa bendición. No te quedes fuera de participar de la gracia de lo que Dios te ha dado para que tú puedas dar a otros. Cada uno. Es muy interesante, queridos papás, que le podamos enseñar a nuestros hijos que es cada uno. Personal. ¿Sí? Así como le enseñamos, cada uno tiene ahí, ¿verdad? Lo suyo para que, ¿verdad? Ahí está. Ustedes, sus papitas fritas, estas son suyas, ahí está, cómase. Estas son las mías, no me las quite, ¿verdad? No me pida, ¿verdad? Las suyas. Hoy es tu bendición poder dar también, poder aprender a servir al Señor y a obedecerlo, a reconocer lo que tienes. Cada uno. Los corintios probablemente se excusaban. Los corintios probablemente, no, pues ya dio ahí mi familia, ¿verdad? Ya dio mi papá. Cada uno. Ahora, les dejo con esto. ¿Por qué no dijo Pablo que cada uno juntara en su propia casa lo suyo y que luego viera cómo lo enviaba? O que luego cuando llegara sí lo trajera. Hay una decisión individual, es algo del corazón, pero la generosidad es del pueblo de Dios, es colectivo. Dice, tráigalo el día de la reunión espiritual. Adminístrenlo juntos. Hay un sentido de juntuosidad, no existe esa palabra, pero yo me la invento. Esa juntuosidad del pueblo de Dios, esa unidad. Hermano, sé generoso y que Dios te use, y gracias a Dios nos ha usado porque la familia El Mensaje de Vida individualmente
es una familia generosa y apoyamos ministerios y apoyamos personas y damos. Y hay un ministerio que llamo el ministerio invisible. Nadie se dio cuenta de la ofrenda que tú le diste a un hermano o a un ministerio o a un proyecto. Es invisible, pero lo hiciste. Hazlo, síguelo haciendo. No dejes de hacerlo. Y no descuides lo que hacemos colectivamente. Dios nos ha llamado juntos a servir en la misión suya y juntos hemos dicho sí y juntos apoyamos varios ministerios y proyectos. No hay que escoger entre el uno y el otro. Síguelo haciendo, hagámoslo más. Periódicamente, individualmente. Número 3, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿cuánto? Algo. Ya dice Pablo, ya sé que me van a... Es que usted no dijo cuánto, por eso no sabíamos. Dice Pablo, bueno, les voy a explicar. Según haya prosperado, ¿sí? Y guárdelo. Ay, que me lo gasté. No, guárdelo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Número 3, intencionalmente. Es una decisión. Así como intencionalmente dices, no, pues tengo que pagar esta factura cada mes, me comprometí a estos 18 cuotas, entonces tengo que apartarlo. No, que me comprometí a esta membresía y cada mes la tengo que pagar. Bueno, eso es muy intencional. Pablo dice, ¿sabes qué? Así debería ser la generosidad intencional. Me voy a comprometer a apartar esto periódicamente. ¿Cuánto es aquí periódicamente? No lo sabemos. Ese semanalmente no es que recibían salario semanal, no usa la palabra salario, no usa una palabra que según lo que tú tengas. Es un tema del corazón. Uno tiene muchas preguntas sobre este tema. Una de esas puede ser, bueno, yo no tengo ingresos, ¿verdad? No tengo un salario. Pues acá no dice que es salario, dice lo que tú tienes. Según tienes, el prosperar es eso, tengo. ¿Qué tienes? Lo que tienes. Bueno, yo sí tengo salario. ¿Aparto algo antes de hacer los pagos o con lo que me quedó después de hacer los pagos? Buena pregunta, ¿verdad? No sé si se la han hecho alguna vez. Para ponerlo en términos, ¿verdad? ¿Con el ingreso bruto o ya con el ingreso neto, ¿verdad? Después de todos los pagos y... ¿Cuál reflejaría más el carácter de Dios? Pues usa esa. ¿Cuál reflejaría más tu gratitud a Dios? Pues usa esa. ¿Cuál refleja más la provisión de Dios? Pues usa esa. ¿Cuál refleja más un corazón generoso? Pues usa esa. No alcanza entonces. Yo creo que los corintios ponían así algunas objeciones. Uy, hay que pagar impuesto. Vamos a dar, pero de lo que quedó ya sin impuesto. Piénsalo. Periódicamente, individualmente, intencionalmente, ¿sí? Ponlo aparte. Y número 4, proporcionalmente. Ay, ¿qué porcentaje? No dice. Tú vas a tener que tomar decisiones espirituales aquí. No dice. ¿Cuánto es un porcentaje sí generoso y cuánto es uno no generoso? No lo sé. Tú sabes. Tú tendrás que preguntarle al Señor, Señor, mira mi corazón. Y voy a hacerlo proporcional. Los corintios necesitaron luego otra carta. Querida iglesia, le doy muchas gracias al Señor, que el Señor a lo largo de la historia, de la familia, el mensaje de vida, hemos aprendido de buenos ejemplos. Mantengámoslo y enseñémoslo a las siguientes generaciones. Mantengamos ese ejemplo de ser una iglesia generosa, que cuando son las cosas de Dios vamos a ser muy generosos, porque todo es de Él. Por eso, como iglesia, lo hacemos semanalmente. De hecho, ¿te has dado cuenta que en otras actividades no es el día de recoger ofrendas? Hacemos este día domingo, el día que estamos aquí juntos.
Y entiendo que ahora los medios electrónicos también cada uno lo puede hacer en otro momento, ¿verdad? Y está bien, las 24 horas del día. Pero queremos hacerlo individualmente porque es tu bendición y es tu corazón. Intencionalmente porque hay que decidir apartarlo y proporcionalmente. Esas son las 4 formas de aprender generosidad. Esas son 4 formas de ponerlo en acción. Si el Señor lo permite, la otra semana vemos más instrucciones de lo que Pablo le escribió a los Corintios y más información que encontramos aquí. La pregunta de hoy es, ¿cómo vamos? ¿Queremos aprender y seguir haciéndolo? Y pues que el Señor nos ayude. Padre, gracias porque tú eres el Dios generoso, tú eres el Dios dador, tú eres nuestro buen pastor y nada nos falta. Nos diste a tu Hijo Jesucristo y con Él nos has dado todas las bendiciones. Gracias, Señor, porque ese amor abundante y esa fidelidad la muestra, Señor, en suplir cada una de nuestras necesidades conforme a tu riqueza. Señor, gracias por todos los proyectos y las oportunidades y los desafíos que nos has encomendado como Iglesia El Mensaje de Vida. Gracias, Señor, por cada uno de los equipos y proyectos que apoyamos. Señor, gracias porque ha sido tu provisión. Señor, que nuestro corazón rebose de alegría, de gratitud y de generosidad, Padre. Que podamos invertir en lo eterno y llevar el mensaje de tu evangelio mucho más allá. Te pido, Señor, que obres en cada uno de los que estamos acá, en cada familia, en cada presupuesto. Señor, sigue mostrando tu gracia, siendo tú el proveedor. Que nunca confiemos en nosotros mismos, en nuestra profesión o nuestras empresas. Que nuestra confianza esté en ti. Que cada vez que veamos un pajarito, recordemos que tú eres quien lo sustenta. Tú eres quien nos sustenta, Señor. Que no haya afán en nuestro corazón. Que no haya ansiedad, mucho menos codicia o avaricia. Señor, sigue bendiciendo y prosperando, espiritualmente y materialmente también, para que podamos multiplicar y dar mucho más. Donde haya una necesidad, donde haya que llevar tu palabra, Señor, que podamos sumarnos a ello. Gracias, Padre. Gracias por tu provisión. Gracias por habernos provisto a Cristo, nuestra esperanza. Úsanos para llevar ese mensaje a otros también. En el nombre de Él oramos.